siguiente invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Nos da mucho gusto recibir vía telefónica esta mañana a Jorge Pérez Arellano, director de El Siglo de Durango, para platicar sobre el arranque del gobierno de Esteban Villegas estos primeros 5 meses, los retos a los que se ha enfrentado y sobre todo un poco la expectativa, qué tanto se ha visto satisfecha pues de la gente, de los distintos sectores del Estado. Jorge, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, buenos días, perdón, a todos ustedes. Como siempre, un placer estar aquí platicando con todo tu auditorio. Y bueno, pues como tú lo mencionas bien, Arturo, ha sido un tema complicado. Lo habíamos dicho desde las elecciones, quien ganara se iba a sacar la rifa del tigre. Uh-huh. Y así ha sido. La situación en Durango para la nueva administración estatal ha sido totalmente cuesta arriba. Recordemos que hay temas que hereda, sobre todo en el tema financiero, un desastre total lo que dejó la anterior administración. Y ahora con el tema de la meningitis, que también es un problema heredado, que también ha causado, pues obviamente, malestar en la ciudadanía, obviamente en las familias de las víctimas, y que ahora con la resolución que ha dado la Fiscalía, pues también ha generado por ahí también ciertas inconformidades en el gremio médico, pero pues al final Esteban Villegas sabía que el problema al que iba a enfrentarse, que era administrar o gobernar Durango, pues así tenía que ser, y se necesitan ahorita soluciones de fondo y con carácter para poder resolverla. Fíjate, o sea, de entrada lo que se observa son 3 cosas que han en La Laguna llamado mucho la atención. Obviamente este caso que mencionas de la meningitis aséptica, que generó todo un revuelo y bueno, hay que decirlo, una tragedia en muchas familias por la pérdida de vidas. Por otro lado está el tema de las finanzas y por otro lado, relacionado con las finanzas, algo que ha generado desconcierto entre el sector empresarial, que es la subida de impuestos. Estos 3 elementos como que comienzan a configurar al menos la primera etapa del gobierno de Esteban Villegas, que a gusto de muchos no ha estado a la altura. Bueno, ahí sí yo considero el tema, por ejemplo, de la meningitis, efectivamente es una tragedia. No solamente son 35 víctimas ya, las de este tema, y totalmente la responsabilidad no se puede olvidar que recae en el anterior gobierno, en este caso el Rosas de Escuro, por haber nombrado como titular de la COPRISED a una persona que no tenía ni los conocimientos básicos para poder estar ahí. Sabemos a lo que se dedica la Comisión de Riesgos Sanitarios, sabemos que quien sea el titular generalmente es alguien ligado al tema médico, al tema salud. Y acá designaron, pues nada más y nada menos que al esposo de una asistente personal muy cercana al gobernador, no del anterior sexenio, de hace muchos años, quien la ha acompañado durante mucho tiempo. Y a este personaje, Joaquín N., que hoy ya está detenido, pues se le empezó a ver rotando en diversos puestos de la función pública. Repito, ¿por qué? Porque no tenía los conocimientos necesarios. Sí. Estuvo un tiempo como jefe de custodios en el Cerezo, estuvo otro tiempo en la Policía Estatal, y luego se lanzó como candidato independiente, y luego terminó como titular de la COPRISED, y es ahí donde viene... O sea, todólogo, pues, ¿no? Exacto. Sí. Y es ahí donde viene esta grave irresponsabilidad que se hereda. Repito, es un problema donde ya la Fiscalía ha dado sus puntos de vista, y bueno, obviamente el principal responsable es la persona que estaba a cargo de esta comisión, que no se encargó de verificar los procesos en ciertos hospitales privados y desencadenó la muerte hasta el momento de 35 personas. Ese, sin duda alguna, es un problema heredado. Sí. El segundo, el de las finanzas, bien lo mencionas tú. Hoy incluso estamos publicando en la portada del Siglo de Durango una nota de que nadie sabe dónde quedaron 70,000 placas. 70,000 placas que fueron... que se firmó un contrato millonario 5 días antes de la elección. Ese también es un negocio heredado, ese es un problema que también se va a tener que investigar, y también es algo que se realizó durante la anterior gestión. El tema de los impuestos, si bien es cierto, como tú lo mencionas, es un tema que
nunca va a caer bien en la ciudadanía por obvias razones, también es un tema que de alguna u otra forma se tiene que aplicar. No lo justifico, desde luego, a nadie nos gusta pagar más impuestos. Claro. Lo que exige la ciudadanía es primero el castigo y la sanción a los responsables del desfalco de la anterior administración, pero también estamos conscientes de que sin ese tipo de situaciones o sin ese tipo de correctivos, pues simple y sencillamente el gobierno no puede funcionar. ¿Por qué? Porque no tiene el dinero necesario. Ahora con los impuestos, bueno, se adelantó el cobro, por ejemplo, del replaqueo, que había sido una promesa de campaña que no se iba a hacer, pero pues también no veo de dónde más. Cuando tomó las riendas Esteban Villegas, hubo reuniones con varios sectores, entre ellos los empresarios, medios de comunicación, y con todos dijo lo mismo. Simple y sencillamente para el cierre de fin de año se requiere en Durango 300 millones de pesos. Claro. Hoy nada más tengo 30. Voy a tener que ver de dónde saco 270 para poder cumplir con prestaciones. Ni siquiera es para poder invertir en obra pública, para pagar deudas, es prestaciones. ¿De dónde van a salir? Pues empezó a realizar gestiones con el gobierno federal, que ese, creo yo, sí ha sido un punto a favor de Esteban Villegas, que la ha visto más cercano al gobierno federal que los 6 años pasados. Ahora, Jorge, en el caso de los impuestos, parece que sí hay conciencia entre el sector empresarial de que, bueno, es cierto, la situación financiera del Estado es complicada, sabíamos que esto podía ocurrir. Lo que, al menos acá en La Laguna, algunos empresarios han comentado es que es la forma en la que se dio, es decir, que no haya habido diálogo, al menos para sensibilizar sobre esto, y que haya sido casi como de forma vertical, y dice, pues ni modo, así va y así va, ¿no? Es la parte como que se ha extrañado, y también aquí en La Laguna se ha extrañado la presencia del propio gobernador. Uy, mira, no dudo que haya empresarios en La Laguna, sobre todo sabemos que el empresariado en La Laguna es mucho más, alza más la voz que el de empresariado local. También en Durango, te repito, sí hubo reuniones con empresarios, con iniciativa privada, con medios de comunicación, con maestros. Yo estuve presente en esas reuniones donde a todos se nos explicó cuál era la situación, con la promesa, eso sí dijo el gobernador en su momento, de no volver a repetirlo, de no agarrarlo como una excusa. Dijo, nada más les quiero plantear cómo está el panorama en que tomamos a Durango, y de ahí pues nos toca a nosotros resolver esta situación. Ahora, así fue al inicio de la administración. Seguramente en La Laguna habrá quienes digan que no, pero repito, yo siento que el empresariado lagunero es mucho más, alza más la voz, más crítico, no es tan dejado como el empresariado de la capital. Ahora, Jorge, digamos que una valoración sería, de acuerdo a lo que platicas, que al gobierno de Esteban Villegas se le ha ido los primeros 5 meses en pues resolver los problemas que le heredaron, y como que todavía no logramos ver para dónde va el gobierno en sí, cuál va a ser el sello, cuál va a ser su empuje. Sí, sobre todo porque exactamente se le ha pasado apagando fuegos que le tocaron resolver, apagando problemas, y aún así, por ejemplo, recordemos que ha habido promesas de él de campaña que todavía no se logran concretar, como el tema, por ejemplo, de la famosa tarjeta rosa, que fue una de las promesas que lanzó en campaña. Y pues bueno, esa promesa se basa pues en recursos. Claro, no hay dinero. Recursos para mujeres, y hasta el momento no ha tenido de dónde sacarlo, precisamente por estar pagando. El tema de la meningitis también no se nos olvide que también le generó gasto al erario público, porque atender a cada paciente de este problema, a las familias, se hablaba, datos extraoficiales, de que cada paciente costaba aproximadamente 200,000 pesos al erario público, la atención de salud, perdón. Entonces, el poco recurso que habías gestionado para tapar huecos, para poder pagar deudas, se te ha ido en resolver problemas que te siguen saliendo de la administración. Dos cosas destaco, Jorge, y te saludo con muchísimo gusto de lo que nos has compartido. Lo primero es la cercanía con la que se ha visto, o por lo menos esa es la percepción que ha dejado ver o que ha dejado sentir el gobernador con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Tal pareciera, por ejemplo, estar de acuerdo con no interponer los amparos contra el Plan B y algunas situaciones, pues llamó mucho la atención cuando hay muchos otros gobernadores
bueno, tampoco muchos porque no hay tantos de oposición, pero hay presidentes municipales y otro tipo de funcionarios que han venido interponiendo los amparos contra el plan B de la reforma electoral. Eso por una parte, y por otra, a nadie lo engañó, ¿no? En relación a cómo iba a recibir el Estado, ¿no? Él sabía perfectamente la dimensión de lo que iba a tener que enfrentar, ¿cierto o no? Sí, totalmente. Él lo sabía, incluso en las entrevistas que le realizamos durante la campaña, todo el mundo sabía que quien fuera el ganador iba a tener problemas de fondo y problemas graves. Y él lo reconoce, repito, a mí lo que me gustó en esa reunión fue decir, no lo voy a tomar como excusa. Y está bien, porque vemos, por ejemplo, el gobierno federal que se la ha pasado 5 años echándole la culpa al anterior. Lo que menos necesitamos es un gobernador que se la pase echándole la culpa al anterior, claro, sin resolver. Eso, por una parte, yo lo vi como positivo. Efectivamente, el tema que mencionas de poder, de ver esa cercanía con el gobierno federal, yo más que López Obrador, creo que con quien ha tenido mejor clic es con el secretario de Gobernación, a quien lo hemos visto placeándose por Durango. Sí, obviamente tiene intereses para el 2024, todos lo sabemos, pero también ha sabido no entrarle al golpeteo mediático, como en su momento lo hizo Rosa Saizpuro con la Alianza Federalista, que le costó mucho a Durango, porque de esos gobernadores la mayoría o terminó detenido o terminó perseguido, amparado, y muchos de ellos acabaron mucho antes su periodo que Rosa Saizpuro. Rosa Saizpuro fue de los últimos que quedó de esa alianza federalista y pues obviamente sin el apoyo del gobierno federal para nada. Uh-huh. Oye, Jorge, te saludo con gusto, muy buenos días. Y esta cercanía del gobernador Esteban Villegas, sí, más concretamente con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ¿se ha visto reflejado en las gestiones para hacerle frente a esas dificultades económicas del Estado? Porque desde septiembre señalaba el gobernador que el primer punto de la estrategia de estabilización financiera era ir cada semana ante el gobierno federal para la gestión de recursos extraordinarios. También un pago al SAT de unos 1,700 millones de pesos, negociando el tema de las multas y recargos, que fuera accesible el pago de las mismas. Es decir, ¿esa cercanía sí se ha visto en la gestión de recursos para el Estado o no se percibe todavía? Hay dos puntos interesantes en eso que tú mencionas. Efectivamente, las vueltas a la Ciudad de México se han estado dando. No todas han sido exitosas, hay que decirlo, él mismo lo ha reconocido. Ha habido lugares en donde le han cerrado las puertas, le han dicho que Durango tiene adeudos, pero pues lo que él ha mencionado públicamente es que no se va a cansar de seguir tocando puertas. Sí se consiguió recursos para la Universidad Juárez, generalmente por historia, la Universidad Juárez siempre a final de año pedía apoyo para poder cumplir con las prestaciones de maestros, de trabajadores, de pensionados, y sí se logró una gestión. Uh-huh. También acabamos de ver algo que por ahí causó también revuelo en la laguna con el famoso anuncio de esta planta en Lerdo, una inversión multimillonaria, uh-huh, que todo el mundo nos brincaba el por qué no se hizo el anuncio en Lerdo o por qué no lo había hecho el alcalde de aquel municipio, pero lo abanderó el gobernador. Y bueno, esta es una inversión que seguramente será histórica para la región, para el Estado. Eso también habla de que, bueno, de alguna forma se están destrabando esos candados que había puesto la Federación para proyectos ya autorizados. No se nos olvide que con López Obrador, proyectos ya autorizados los echó para atrás con Rosa Saizpuro. Sí, buen punto, exacto. Muy bien, Jorge, pues vamos a seguirle dando seguimiento a esto, si nos permites, con tu visión periodística siempre equilibrada y con los hechos siempre planteándolos como punto de partida. Jorge Pérez Arellano, director del Siglo de Durango, te agradecemos por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, como siempre un placer, y saludos a todos los que nos escuchan. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge.